Confirmar que Wilber Alirio Varela, alias Jabón, jefe del cartel del Norte del Valle, sí fue asesinado el pasado 30 de enero en un exclusivo complejo turístico de Mérida, en Venezuela. El cuerpo del capo presenta 7 impactos de bala calibre 9 milímetros. Desde finales de los años 90, Wilber Varela supo liderar el comercio de cocaína, manejando un flujo multimillonario que lo colocó entre los hombres más buscados por la DEA. Toda Colombia le temía, tanto así que sus enemigos se escondían para no ser víctimas de tortura o fusilamiento. Pero su reinado de terror tenía fecha de expiración, y al cabo de unos años, el capo tuvo que huir de su país, ya que sus propios hombres querían asesinarlo. La vida de Wilber Varela fue una combinación brutal de todos los lujos y miserias que ofrece el narcotráfico. Es por eso que en este nuevo video queremos contarte todo sobre uno de los criminales más odiados en la historia de Colombia y cómo sus propios sicarios terminaron ejecutándolo a sangre fría. Wilber Varela llegó al mundo el 6 de noviembre de 1957 en la región del Valle del Cauca, lugar que se transformaría en el escenario principal de su violencia. Poco se sabe de su infancia y, para peor, mucho de lo que Varela contó sobre sí mismo es de dudosa veracidad. Durante años, el capo aseguró que era un sargento retirado de la Policía Nacional, aunque nunca se encontraron documentos oficiales para confirmarlo. Lo cierto es que dio sus primeros pasos criminales a principios de los años 90, cuando ingresó a trabajar en el laboratorio de cocaína del jefe Andrés López López. Luego se desempeñó como matón de cobranzas y seguridad para los hermanos Orejuela, aunque eso duró poco. Su primer acercamiento al verdadero liderazgo lo encontró trabajando para Orlando Henao Montoya, líder del Clan del Norte del Valle, quien lo nombró su jefe de seguridad y de sicarios. Cuando Montoya murió en un tiroteo con el clan Herrera, Varela pasó a liderar la organización. A partir de su ascenso a jefe, las redes de influencia del capo colombiano se extendieron mucho más allá del territorio cafetero. El Clan del Norte del Valle mantuvo negocios en México con distintos grupos criminales de ese país, como el Cártel de Juárez y el Cártel de los Beltrán Leiva. Con semejante grupo de amigos, Wilber Varela amasó un poder sin precedentes. En su mejor momento logró exportar aproximadamente 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor de $10.000 millones en total. El 70% de los narcóticos que ingresaban a Norteamérica eran de la factoría Varela, y esto lo situaba como uno de los hombres más poderosos y respetados del mundo. Si piensas que la carrera de un narco es solo lujo y riqueza, puede que el siguiente episodio en la sangrienta vida de Wilber Varela te haga cambiar de opinión. El 23 de noviembre de 1997, el capo colombiano se encontraba manejando su Renault 18 blindado, cuando 3 vehículos lo interceptaron en medio de la ruta. De los coches bajaron hombres armados con fusiles de asalto y armas automáticas con las que regaron de balas a su objetivo. Varela recibió heridas en el abdomen, pero detrás del Renault había un automóvil escolta del cual surgieron soldados del Clan del Norte del Valle, quienes capturaron a los agresores. Los sicarios fueron golpeados y torturados hasta que revelaron quién era su empleador: Pacho Herrera, un viejo conocido del clan que lleva su mismo apellido. Luego de este atentado, un Varela enfurecido emprendió una cacería nunca antes vista en Colombia. Los Herrera iban a pagar con sangre su atrevimiento. Destinó a gran parte de sus sicarios para cumplir con esta misión. Cualquier persona que llevase el apellido Herrera era apresado y fusilado sin mayores preguntas. El operativo de eliminación más ingenioso se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1999, cuando un falso operativo policial detuvo el automóvil de Álvaro Herrera. Cuando este bajó la velocidad, vio que no eran fuerzas de seguridad, sino sicarios disfrazados. Herrera quiso escapar, pero ya era tarde. Los sicarios abrieron fuego de inmediato, matándolo a sangre fría dentro de su camioneta blindada. Wilber Varela era un hombre violento e impulsivo, obsesionado con mantener su posición de poder a toda costa.
El problema es que su locura le declaró la guerra a muchos de sus propios socios y empleados. Fue así como se desató la crisis que terminaría siendo su sentencia de muerte. El conflicto con Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego. En primer lugar, Diego Sánchez se oponía a la manera absurda y arbitraria en que Varela expropiaba los bienes de sus enemigos fallecidos, ya que llamaba la atención de las autoridades. Además, los asesinatos se habían ido de control y en el fuego del Clan del Norte del Valle habían caído también amigos y familiares de los propios sicarios. En una reunión acontecida en 2002, todas estas diferencias salieron a la luz y entre insultos y ofensas se declaró una de las guerras más violentas que acontecieron en Colombia. En aquel entonces, Wilber Varela se encontraba armando su propia organización paramilitar, conocida como Rondas Campesinas Populares o Los Rastrojos. La fuerza se componía de sicarios y militares retirados, armados con fusiles comprados ilegalmente en Estados Unidos. Para enfrentarse a esta unidad, Montoya Sánchez conformó Los Machos, una fuerza paramilitar de similares capacidades. El Valle del Cauca y el Eje Cafetero se transformaron en escenarios de combate. Las calles se regaron de sangre producto de los enfrentamientos entre ambas facciones. Se dice que en total este conflicto se cobró la vida de 1.000 personas hasta el alto al fuego ocurrido en 2007, cuando Diego León Montoya fue apresado por la justicia norteamericana. Si bien la victoria fue para Varela, su lista de enemigos creció exponencialmente e incluso sus propios sicarios lo enfrentaron. El capo colombiano no solo era perseguido por sus colegas, sino también por la justicia norteamericana, la cual ofrecía $5 millones por su captura. El gobierno lo consideraba uno de los hombres más peligrosos de la región, por lo que varios de sus bienes fueron congelados e intervenidos. Esto ponía a Varela contra la espada y la pared. Por eso, con un pronóstico bastante oscuro, en 2004 el jefe decide huir a Venezuela para controlar su negocio en paz. Sin embargo, en el país vecino no encontró la tranquilidad, sino más bien su perdición. En 2007 apareció en Venezuela el cadáver de un hombre idéntico al capo colombiano del Cártel del Norte del Valle. A simple vista no había dudas, se trataba de Varela. Lo que despertó sospechas fue que las huellas dactilares y las piezas dentarias habían sido completamente alteradas. Bien podría tratarse de algún tipo de mutilación narco, pero las autoridades optaron por hacer un estudio de ADN que arrojó la verdad. No se trataba de Varela, era un hombre idéntico que fue asesinado con el fin de orquestar una falsa muerte para el jefe colombiano. Pero si esto te parece sorprendente, aún falta contar el episodio más delirante y sanguinario de su historia. La auténtica muerte de Varela fue distinta a la de muchos capos narcos, y de seguro no has escuchado muchos casos similares. No fue asesinado ni por la policía ni por sus rivales. No murió por la enfermedad ni por el vicio. En cambio, el colombiano murió a manos de sus propios soldados. Javier Antonio Calle Serna, alias Combatiente, y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Los hombres lo asesinaron en enero de 2008 en la ciudad de Mérida, dentro del centro turístico en el que se recluía. Su cuerpo y el de otra persona fueron encontrados por personal del hotel donde se alojaban. Su segundo deceso fue recibido con dudas. Muchos aseguraban que Varela había organizado todos los detalles para fingir su asesinato y que seguía vivo portando otra identidad y un nuevo rostro. El principal argumento es que no había registro de sus huellas dactilares y solo podía ser identificado por su rostro. Pero la tecnología terminó eliminando cualquier duda. Nuevamente el ADN desmentía las sospechas y confirmó que se trataba del narcotraficante caído en desgracia. Su carrera criminal había llegado a su fin. La figura de Varela volvió al foro público con las series sobre narcotraficantes estrenadas en los últimos años. Es que la historia de Varela es increíble. En pocos años logró reunir una gran cantidad de poder, comenzando desde un lugar humilde en el Valle del Cauca. De soldado a jefe y de jefe a víctima de sus propios hombres. Así fue el vertiginoso ascenso y la brutal caída del capo narco.
¿Qué hace falta para volver loco a un hombre? Probablemente recibir la cabeza del amor de su vida en una hielera y un video de la ejecución de sus 2 hijos a manos de sicarios del enemigo. Esto no es parte de una historia de terror. Son hechos de la vida de Héctor el Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. En esta entrega vamos a conocer las tragedias que marcaron a este criminal, pero también su salvaje venganza, la cual terminó afectando a decenas de personas inocentes. Prepárate para adentrarnos en una de las historias más impactantes que hemos narrado en Militarmente. Te advertimos que no es apta para estómagos sensibles. Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como El Güero por su cabello rubio y ojos azules, nació en abril de 1953 en La Noria de Abajo, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Solo estudió la escuela primaria debido a la pobreza de su familia, por lo que desde joven mostró un profundo rechazo por la autoridad. Finalmente, el crimen llegó a su vida de la mano del hurto. Como adolescente, Palma ganaba su dinero robando automóviles para luego vender las partes a talleres ilegales. Su osadía para los atracos llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor narcotraficante de cocaína y marihuana en México de los años 70, como líder del Cártel de Guadalajara. Gallardo fue quien lo contrató como sicario para desaparecer a la competencia. Salazar era un asesino despiadado y eficaz, por lo que al poco tiempo quedó a cargo del contrabando de cocaína en Sonora, una de las plazas más importantes de todo el país. Fue entonces que conoció a su futuro socio, el joven Joaquín El Chapo Guzmán, quien también trabajaba para Félix Gallardo. Pronto el Chapo y el Güero trabaron amistad debido a la cercanía en edad y en objetivos a largo plazo. En 1989, la caída de varios capos del Cártel de Guadalajara y la posterior desarticulación de varias de sus células no hizo sino acrecentar la influencia de Guzmán y Palma. El negocio estaba abierto para quien decidiera tomarlo, y ellos estaban en el momento y el lugar adecuados. Los hombres se asociaron y junto a Ismael El Mayo Zambada dieron origen al Cártel de Sinaloa, apoderándose de las rutas que en el pasado eran propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo. O sea, él habría sido el estratega de esa separación con los Arellano Félix, de ese nacimiento de un poder ubicado allá en Sinaloa. Eso es parte del mito del Güero Palma. De un simple sicario, el Güero Palma ascendió velozmente hasta convertirse en el planificador del tráfico de drogas entre Sonora y Estados Unidos. Él fue uno de los principales responsables de introducir toneladas de cocaína y otros estupefacientes al país norteamericano durante los 80, provocando un boom sin precedentes en el negocio. Sin embargo, cuando todo parecía marchar bien, llegó el golpe más salvaje que Palma podía imaginar. La primera de muchas tragedias que marcaron la existencia de este desgraciado capo. Desde su nacimiento, el Frente Sinaloense entró en guerra con pandillas y agrupaciones preexistentes, entre ellas los hombres fieles a Miguel Ángel Félix Gallardo. El antiguo jefe de Guadalajara unió fuerzas con los hermanos Arellano Félix, principales referentes del Cártel de Tijuana. El objetivo era eliminar del mapa al Frente de Sinaloa los muchachos nuevos en el juego. Es por ese peligro constante que el Güero reclutó a los mejores asesinos del negocio para que sirvieran en sus filas. En ese proceso fue que cruzó caminos con Rafael Clavel Moreno, un venezolano que rápidamente se convirtió en hombre de confianza de Palma. Este sería un error que el capo mexicano lamentaría por el resto de su vida. Mientras el Güero vigilaba que todo marchara bien en las rutas recientemente controladas por el Cártel de Sinaloa, Clavel Moreno se acercó poco a poco a su esposa, Guadalupe Lejía, hasta convertirse en su amante.
El enamoramiento continuó transformándose en una aventura extramarital. Pero lo que ella no sabía es que ese misterioso hombre no era un simple empleado de su esposo. Era un sicario enviado específicamente para infiltrarse y llevar a cabo un plan bestial. Todo esto orquestado por Miguel Félix Gallardo y los líderes del cártel de Tijuana, quienes confiaban en que luego de un golpe certero podrían desarticular a la competencia sinaloense. Fue así que Rafael Clavel Moreno convenció a Guadalupe Lejía para dejar a su esposo y huir con él a los Estados Unidos. Ella aceptó, robó $2 millones y emprendieron viaje dando la espalda a El Güero Palma. Durante el camino todo se desarrolló con aparente normalidad. Los niños no comprendían demasiado, pero estaban acostumbrados a los planes sorpresivos, teniendo en cuenta el trabajo de su padre. Lo que ni ellos ni su madre imaginaban es que estaban viajando junto a su verdugo. Cuando llegaron a la ciudad de San Francisco, Clavel Moreno degolló a Lejía en la habitación de un hotel. La masacre fue rápida. El venezolano era un profesional en el arte de eliminar personas. En cuanto a los infantes, los mantuvo con vida algunos días más. Tenía planes mucho más oscuros para ellos. No contentos con quitarle a su familia, Gallardo y los Arellano Félix le enviaron a Palma la cabeza de su amada dentro de una hielera. El capo sinaloense estaba consumido por el odio y la tristeza, pero a su historia de terror aún le faltaba un último capítulo, un tenebroso epílogo que da cuentas del nivel de maldad que manejan los cárteles. Tal vez sea el ataque personal más macabro jamás efectuado por el mundo criminal mexicano. Al cabo de una semana, el sicario Rafael Clavel Moreno le hizo llegar a El Güero un video grotesco en el cual mostraba cómo lanzaba el cuerpo de sus dos hijos, Natalí de 4 años y Héctor de 5, desde el puente de la Concordia en Venezuela. ¿Puedes imaginarte el impacto que recibió al ver esas imágenes sacadas del mismísimo infierno? Si bien el narcotráfico es un negocio peligroso y quienes ingresan a él ya saben con qué tipo de armas están jugando, el castigo que cayó sobre este hombre parece morbosamente excesivo, incluso para el truculento mundo que habitan. De a poco las escasas reglas morales que regían las actividades del crimen organizado se borraron para dar paso a la brutalidad que conocemos hoy en día. La primera reacción de Palma fue el duelo. No hay mucho más para hacer cuando de un día para otro pierdes a todas las personas que alguna vez amaste. El Güero le construyó a su familia un mausoleo con un valor estimado en $420,000. La imponente y lujosa edificación se ubica en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa. Lejos de apaciguar el conflicto entre el cártel de Sinaloa, los Arellano Félix y Miguel Ángel Félix Gallardo, aquella matanza fue como echar gasolina a un incendio para intentar apagarlo. En venganza, Palma ordenó la captura de 9 amigos y familiares de Miguel Félix Gallardo. El resultado fue una masacre sin precedentes. Semana tras semana, las autoridades encontraron restos humanos dispersos en distintas zonas del país. Todos los cuerpos presentaban múltiples golpes, fractura de cráneo y estallamiento de vísceras. Antes de fallecer, habían sido torturados. Sus últimas horas de vida estuvieron repletas de dolor y tormentos inimaginables. Era el precio a pagar por haberse metido con lo que Palma más quería. Como te anticipamos, esta guerra sin cuartel fue el inicio del cambio del código entre narcotraficantes de no agredir a las familias. La venganza de Palma incluyó a numerosas personas que tuvieron un rol directo o indirecto en su tragedia personal. Un abogado del cártel de Tijuana,
3 cómplices venezolanos del sicario Rafael Clavel Moreno y 9 familiares de Félix Gallardo y del clan Arellano Félix. Al repasar las múltiples versiones de esta masacre, se cuenta que entre las personas asesinadas estaría la suegra de Félix Gallardo y una joven de 21 años, prima de uno de los implicados. La captura del autor material del asesinato de los hijos de Palma, ese misterioso sicario venezolano, fue una cuestión más complicada. La distancia y el bajo perfil del victimario hicieron que el Güero tuviera que invertir miles de dólares para atrapar a Rafael. Al narcotraficante mexicano lo movilizaba el odio y la sed de sangre, por lo que no se detuvo hasta dar con la persona que aniquiló a sus niños y a su amada esposa. Finalmente, luego de varios meses prófugo de la justicia y de sus enemigos, Rafael Clavel Moreno fue atrapado por autoridades venezolanas y puesto tras las rejas por el crimen de asesinato de menores. Pero si piensas que la cárcel era un límite para impedir la venganza del capo de Sinaloa, estás muy equivocado. Palma tuvo el tiempo suficiente para planear una revancha completa, a la altura del dolor que sintió al recibir la hielera con la cabeza de su esposa. El Güero fue claro en sus órdenes. Aunque fueran menores de edad, los 3 hijos de Rafael Clavel Moreno serían asesinados a mansalva y descuartizados. Una especie de combinación del asesinato de su esposa e hijos. Dicen que las fotos eran tan terribles que nadie excepto él las vio. Durante su estancia en prisión, el sicario venezolano fue visitado por amigos de Sinaloa que se encargaron de hacerle llegar los afectuosos saludos de Palma. Luego, Clavel Moreno apareció muerto en su celda en circunstancias muy extrañas, pero a nadie le importó lo suficiente como para investigar qué había ocurrido. En el fondo, incluso los policías venezolanos sabían que el crimen tenía la firma de una vendetta mexicana. Desgraciadamente, las cosas no terminaron allí. Lo más tenebroso es que durante la cacería efectuada por el Güero, no solo fallecieron personas relacionadas al narcotráfico, sino también activistas por los derechos humanos y periodistas que investigaban los asesinatos. Enloquecido por maximizar su venganza, el sinaloense contrató en 1990 a un grupo de 4 policías judiciales para asesinar a la activista Norma Corona, quien reportaba las novedades respecto a las extrañas muertes de 3 abogados que, por desgracia, habían conocido alguna vez al venezolano Rafael Clavel Moreno. Norma Corona era una abogada valiente. En la comunidad de litigantes se la conocía por defender aguerridamente a víctimas de la violencia, incluso si del otro lado se encontraban policías o capos narco. Ella creía que esos 3 colegas suyos habían sido detenidos por uniformados corruptos, secuestrados, torturados y asesinados como parte de la guerra en el Pacífico mexicano. Así que había decidido representar a sus familias y hallar a los culpables. Aquella decisión fue fatal. Norma fue asesinada a balazos dentro de su vehículo el 21 de mayo de 1990 en Culiacán. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más conocidos de México, aunque el nombre de Palma siempre es mencionado. Oscar, ya vuelve el Güero Palma, directamente es él el responsable del asesinato de Norma Corona. Está en el expediente, ¿no? Porque el responsable se mencionó en su tiempo también al comandante González Treviño de la PGR, Policía Judicial Federal, y también se mencionaba obviamente a Héctor Palma Salazar. El asesinato fue el primero de muchos atentados enfocados contra activistas. Según un conteo de la red TDT, un organismo que vela por los derechos humanos, en México han sido asesinados desde 2001 hasta 2023 al menos 325 trabajadores relacionados a ese rubro. Se trata de una profesión de riesgo en un país controlado por grupos terroristas dispuestos a todo. Ahora sí, regresemos a las andanzas de Palma. El 23 de junio de 1995, el Güero despegó de Ciudad Obregón con destino a Toluca para asistir al casamiento de un colega. No pudo bajar en su destino original porque el ejército tenía rodeado el campo aéreo,
Habían recibido una información certera sobre la agenda del narco y planeaban darle captura esa misma jornada. El Learjet de Palma enfiló a Zacatecas, pero tampoco pudo aterrizar allí por la presencia de uniformados. Luego de escapar por varias horas, el combustible se acabó y la aeronave cayó en los límites de Jalisco y Nayarit. Malherido, sus hombres llevaron al güero a una casa de seguridad donde al día siguiente fue detenido. Su captura fue noticia nacional. Era parte de aquella brutal generación dorada del narcotráfico que surgió a mediados de los 80 y forjó a fuego el negocio. Entre los detalles más impresionantes de aquella aprehensión se encontraba la pistola de oro de Palma, la cual llamó la atención de los policías que participaron del caso. La abundancia de pruebas y la espectacular huida aérea del narco dieron como resultado un proceso judicial bastante rápido. Al cabo de pocos meses se encontraba tras las rejas en su tierra natal. Luego de cumplir la primera parte de su sentencia, Palma fue extraditado a Estados Unidos en 2007, donde permaneció por casi 10 años. Una vez resueltas sus cuentas pendientes en suelo del tío Sam, el delincuente fue devuelto a las autoridades mexicanas en 2016. Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma, ya se encuentra en México. Fue entregado por agentes de inmigración estadounidense a autoridades de la Fiscalía Mexicana, quienes lo recibieron en el puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas. Desde entonces ha presentado apelaciones contra la pena recibida en México con la esperanza de recuperar la libertad, aunque difícilmente lo logre. Palma tiene pendientes numerosos procesos judiciales por crímenes realmente graves por los que aún no ha pagado. Su prontuario es tan grande que, de ser exonerado de algunos de los cargos ya examinados, eso no implicaría que pueda pisar las calles nuevamente. Aún hay mucha sangre en su nombre. Lo más increíble es que luego de varias décadas en la cárcel y con tanta agua bajo el río, la familia de este capo narco sigue siendo objeto de tragedias salvajes. En febrero de 2021, la Fiscalía General de Justicia confirmó una noticia horrenda: el hallazgo de los cadáveres de María Jimena Palma Romero y Cintia Mercedes Romero Verdugo. De acuerdo con las indagatorias, fueron raptadas por 4 personas en Ciudad Obregón, Sonora, en diciembre de 2020. Desde entonces habían sido reportadas como desaparecidas. Acabamos de encontrar una fosa con, al parecer, 2 mujeres. Son 2 mujeres, una pelo castaño, una más pelo claro, entre rubio, rojizo. Lo que puedo adelantarles es que una de ellas, al parecer, trae uñas de color verde. Las mujeres fueron acribilladas de forma brutal, con signos de violencia corporal y torturas previas al deceso. Además de su lazo sanguíneo, eran la cuñada y la sobrina de El Güero Palma, quien desde su celda seguía lamentando fallecimientos. De esta forma se completó la tragedia familiar del narcotraficante, cuyo círculo íntimo fue aniquilado en manos de sicarios rivales. En este caso se desconoce quién fue el perpetrador del ataque, pero tiene todas las marcas características de un ajusticiamiento delictivo. A mediados de 2023, una jueza en México ordenó la liberación de Héctor El Güero Palma, pero la Fiscalía General de la República ejecutó una nueva orden de aprehensión contra el narcotraficante. En aquella oportunidad se buscaba imputarlo por una serie de crímenes por los que aún no había respondido, entre ellos casos de homicidio calificado a policías y otros representantes de la ley. Durante los años 80 y 90, el asesinato de uniformados era cosa de todos los días dentro de las actividades del cártel de Sinaloa. El mandamiento judicial obligó a El Güero, entonces un hombre de 63 años, a permanecer tras las rejas en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La vida de Héctor El Güero Palma está cargada de violencia y dolor. De niño aprendió lo que era la pobreza y la marginalidad. De adolescente, las mieles venenosas del crimen. Ya de adulto recibió la última y más penosa de sus lecciones. El precio a pagar por una vida delictiva puede ser demasiado alto. Semejantes andanzas inspiraron canciones y, por supuesto,
Le aseguraron su inclusión entre los personajes de diversas series sobre narcotraficantes. Sin dudas, su trágica historia es única en el mundo del crimen organizado. En medio de la crisis de violencia que vive Sinaloa por la disputa entre los Chapitos y los Mayitos, estos 4 influencers han sido asesinados desde octubre. Sinaloa es un territorio en disputa por 2 frentes sanguinarios, socios que devinieron en enemigos mortales. De un lado los Chapitos, del otro los Mayos. En medio del fuego cruzado, la sociedad. ¡Pura Chapito, hijo de su puta madre! ¡Pura gente vale la verga! ¡No, pero! Entre las víctimas mortales de esa guerra se encuentran influencers y creadores de contenido que murieron de maneras grotescas, incluyendo fusilamientos en la vía pública y torturas salvajes. Ya sea por su contenido, sus amistades o por tomar partido en la guerra de Sinaloa, estos 4 influencers pagaron un precio muy alto para conseguir un like. Ya sea también cantantes, ¿no?, que se han mencionado, youtuberos, creadores de contenidos, en donde pertenecen a alguna facción del Cártel del Pacífico, ¿no?, y que de alguna forma pues hacen señalamientos de que ellos mismos forman parte o que tienen contacto con estos cabecillas de los diferentes grupos. Desde mediados de 2024, el Cártel de Sinaloa está fracturado en 2 facciones enemistadas. Una encumbrada detrás de los sicarios fieles a los Chapitos, los herederos sanguíneos de Joaquín El Chapo Guzmán. La otra, fiel a la familia de Ismael El Mayo Zambada, cofundador de la organización. Básicamente 2 fuerzas poderosas disputando el mismo territorio, dispuestas a todo para prevalecer. Esto ha generado un clima violento y hostil que ha calado hasta lo más profundo de la sociedad sinaloense, incluyendo a sus figuras digitales y las estrellas de Internet. Una de las víctimas más populares dentro de esa cacería de celebridades fue Fedra Gagiola, quien dedicó su vida al cuidado del cuerpo para ser alcanzada por la muerte mientras se dirigía a un gimnasio. Ayer la influencer Fedra Gagiola fue asesinada en Tijuana, Baja California. Ella era Fedra Gagiola, originaria de Sinaloa, una influencer de 24 años que se dedicaba a subir contenido en redes sociales sobre ropa deportiva, ejercicio y belleza. Fue asesinada este miércoles cuando llegaba al gimnasio en la colonia López Lucio, en Tijuana, Baja California. El brutal ataque ocurrió en la tarde del 4 de diciembre de 2024, cuando Fedra Gagiola arribaba a bordo de su automóvil al estacionamiento de un gimnasio al cual concurría desde hacía un año. La actividad física era parte de su personalidad online, y es por eso que subía contenido de manera diaria acudiendo a ese lugar, como también durante las preparaciones previas a comenzar su rutina de ejercicios. Esto da un primer indicio sobre el salvaje asesinato de la mujer de apenas 24 años. Cualquiera que la siguiera en redes sociales conocía en qué lugar pasaba gran parte de su día. Era cuestión de prestar atención a su contenido y unir cabos para anotar la rutina de Gagiola. Esa exposición fue el paso en falso que la dirigió hacia su trágico final. Vemos de que ella iba arribando ya al lugar a bordo de su vehículo. Tenemos indicios ahí de lo que tenemos de que es una persona solo atacante masculino. Estamos dándole seguimiento para poder establecer la ruta de escape. El ataque fue tan veloz como preciso.
El agresor había esperado pacientemente su momento y cuando detectó el vehículo de su víctima, apuntó y jaló del gatillo una y otra vez. En cuestión de segundos, la puerta y el cristal de Fedra Gagiola estaban repletos de agujeros de bala. La sangre de la influencer de cuidados estéticos y físicos corría por la acera. Tijuana era nuevamente escenario de un fusilamiento a plena luz del día ante la mirada atónita de vecinos y transeúntes que vieron el momento en que la estrella de redes sociales era apagada con el plomo criminal. Vemos que, por lo que nos cuentan ahí las personas, vemos que la estaba esperando. Entonces, definitivamente sí es un ataque directo a ella, ¿no? ¿La mujer tenía algún antecedente o alguna denuncia con ustedes acerca de una amenaza? No, evidentemente ahorita estamos corriendo los nombres, estamos obteniendo toda la información para poder engrosar las líneas de investigación. Los testimonios de las personas presentes en el gimnasio fueron clave para poder reconstruir los instantes finales en la vida de la celebridad. De esta manera se supo de inmediato que no se trató de un ataque espontáneo o de un robo que escaló en violencia. Aquello había sido una ejecución. Minutos después del hecho, llegaron los peritos para analizar la escena del crimen y la madre de la víctima, la cual lloró desconsolada dejando una de las imágenes más desgarradoras de 2024. El fallecimiento de Fedra Gagiola impactó a todo el país. Mediante su contenido en redes, había logrado construir una base de más de 200.000 seguidores que prestaban atención a sus tips de salud, belleza y cuidado físico. Sus fanáticos estaban destrozados. No podían comprender que la persona a la cual admiraban por su energía y simpatía ahora fuera un número más en las terribles cifras de asesinatos a sangre fría en suelo mexicano. Inmediatamente surgieron exigencias de justicia, mientras muchos vinculaban el crimen con el pasado de Fedra. Es que hacía algunos años, la mujer había estado en pareja con Héctor Manuel Villegas, exdirector de la Policía Municipal. Luego de meses turbulentos, Fedra lo denunció por violencia doméstica, compartiendo en redes sociales la oscura experiencia que había atravesado con ese hombre. De inmediato, los ojos del público y las autoridades se posaron sobre ese sujeto. Sí había una línea de investigación donde nos mencionaban que era la posible participación. No nos decían qué tipo de participación como tal. Sí nos llevó a recabar información, pero no es nada que de alguna manera nos lo pueda ligar jurídicamente, ¿no? Se logró establecer en ese otro caso los agresores, de los cuales que ya están bajo proceso y están detenidos, ¿no? Pese a las sospechas, no se pudo ligar al ex policía al asesinato de su antigua pareja. Los seguidores de Fedra repudiaron la falta de investigación sobre esta potencial explicación, pero las autoridades afirman que no hay sustento para profundizar en esa hipótesis. Inicialmente se barajó la posibilidad de que el ataque hubiera sido perpetrado por un solo hombre, pero a medida que se ataban cabos sueltos, se hizo evidente que para huir de allí era necesario un cómplice. Después de algunas semanas de investigación, la justicia apresó a dos sujetos identificados como Eladio N. y José Mariano N., cuya descripción y prontuarios coinciden con los testimonios brindados por los testigos. Los sospechosos fueron presentados ante un juez de control, quien ordenó prisión preventiva mientras se llevan a cabo las audiencias correspondientes. Este caso sigue bajo investigación y la FGE determinó que continúa recabando pruebas para esclarecer los hechos. Hasta el momento, la justicia no dictaminó si los detenidos son realmente los culpables del cruento asesinato de la influencer. Mientras tanto, la muerte de Fedra Gagiola se sumó a la larga lista de creadores de contenido que coqueteaban con el peligro y salieron damnificados.
de alguna forma pues hacen señalamientos de que ellos mismos forman parte o que tienen contacto con estos cabecillas de los diferentes grupos. Me parece que es un fenómeno que se tiene que ir analizando y entendiendo, porque hemos tenido conocimiento desde hace muchísimos años, ¿no? Recordemos algunos cantantes como Chalino y como algunos otros cantantes que fueron conocidos en su momento, que tenían nexos o relación directa con algunos jefes criminales y que posteriormente, cuando se investiga por los asesinatos, pues resulta que tenía que ver, ¿no? A lo mejor por hacer apología en algunas canciones, en algunos corridos. El 10 de enero de 2025, las redes sociales mexicanas quedaron conmocionadas al difundirse la noticia del hallazgo de los restos sin vida de Agustín Paul N., de tan solo 22 años, conocido por su nombre de usuario El Pinky. El muchacho oriundo de Sinaloa se dedicaba a crear contenido humorístico relacionado a los automóviles y la vida nocturna. Gracias a sus pequeños sketches que subía a redes sociales, había ganado una audiencia considerable, pero también sus bromas de mal gusto se habían vuelto cada vez más notorias y virales. En los primeros días de 2025, amigos del joven reportaron su desaparición, afirmando que desde hacía tiempo el influencer había recibido amenazas y que estaba profundamente aterrado. Al parecer se había metido con la gente equivocada y había traicionado a grupos que no perdonan ningún paso en falso. Al cabo de unos días, una serie de tétricos videos confirmaron cuál había sido el destino del Pinky. ¿Qué tienen aquí? Porque les pasaba información del MF. ¿Qué información les pasabas? Que pues la ubicación donde se encontraban los chapos. ¿Y a quién se la mandabas esa información? A Lupe Campos y Noé Campos, integrantes del cártel MF. Se trataba de una clásica narcointerrogación en la cual los sicarios golpean y amenazan a su víctima frente a cámara para sacarle declaraciones contundentes respecto a sus socios y los crímenes que cometió el torturado en cuestión. En este caso, el pecado de El Pinky fue creer las promesas de los enemigos de los Chapitos. Sinaloa es una zona conflictiva donde una respuesta incorrecta puede posicionarse del lado equivocado de la guerra, y este muchacho no tuvo reparos en abrir la boca y delatar posiciones importantes de los hijos del Chapo Guzmán. Una transgresión así tiene un costo altísimo. Prometían carros, casas que me iban a alivianar, ni un 5 llegó nunca. ¿Qué mensaje les quieres dejar a la plebada? No se dejen llevar por cosas que según te van a cumplir, plebe, la neta. Puro chapú. El rostro magullado y la voz repleta de miedo. El influencer sabía que sus últimos momentos habían llegado. La única incertidumbre era cuánto dolor tendría que soportar antes de que todo terminara. Días después de la publicación de esos videos, el cuerpo de El Pinky fue encontrado en Culiacán, Sinaloa, mostrando claros signos de tortura. Todas las marcas clásicas de una ejecución narco estaban presentes en la escena del crimen. En Sinaloa, influencers y youtubers siguen siendo blancos de la violencia. Hoy por la mañana se reportó el asesinato de Paul, conocido en redes sociales como El Pinky, un joven creador de contenido enfocado a autos. El cuerpo de Paul fue encontrado sobre la costerita al sur de Culiacán con múltiples golpes y al menos un impacto de bala. El Pinky se especializaba en producir contenido cómico y sus contenidos le permitieron alcanzar miles de seguidores en Instagram. No se sabe por qué lo mataron, obviamente no hay detenidos. El hallazgo fue impactante para todos los seguidores de El Pinky. El cuerpo del muchacho era un lienzo de brutalidad que demostraba una vez más que los cárteles mexicanos no perdonan la traición. Las primeras hipótesis que se plantearon para explicar el crimen contra el influencer surgieron después de que se hayan distribuido volantes en una avioneta que sobrevoló Sinaloa. Los papeles nombraban cerca de 25 artistas, entre ellos los cantantes Peso Pluma y Kiko Ábalos, quienes presuntamente tenían contacto con los Zapitos, una de las dos facciones que buscan el control de la plaza en el centro de Sinaloa.
A pesar de que el nombre de El Pinky no se encontraba en esa lista, sí se tuvo en cuenta su cercanía con otros personajes como Leobardo Aispuro Soto, alias Gordo Peruzzi, quien fuera asesinado la noche del 9 de diciembre de 2024 y cuyo caso analizamos en otros videos de este mismo canal. Lo más triste es que al entrar al Instagram de El Pinky, el cual cuenta con más de 30.000 seguidores, una de sus últimas publicaciones es un esperanzador mensaje de Año Nuevo publicado en diciembre de 2024. Cerramos el 2024 de una buena manera. Me alejé de la gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo más importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré en 2025. Tal vez El Pinky se alejó demasiado tarde de esas personas malas. Pero los humoristas no son la única presa del narco. También lo son las modelos de internet como Cindy Hernández, alias la Barbie Regia. En Monterrey fue asesinada Cindy Elizabeth Hernández, conocida en las redes sociales como Ana Fabiola o como la Barbie Regia. Era influencer, creadora de contenido para adultos y modelo. Su cuerpo fue encontrado el viernes dentro del departamento donde vivía con su hijo en la colonia Leones. Tenía signos de violencia extrema. Hace falta aclarar que su hijo no estaba presente, lo había llevado a la escuela. Fue por su ausencia para recogerlo precisamente que llegaron a su departamento y la encontraron. El viernes 4 de octubre de 2024, el encargado del edificio de Cindy golpeó la puerta de su departamento. Es que había recibido un llamado de la escuela reportando que la mujer no se había presentado a retirar a su hijo. Al no recibir respuesta, el hombre ingresó usando su copia de llaves y allí vio una imagen horripilante que quedará marcada a fuego en su retina. El cuerpo de la famosa creadora de contenido repleto de golpes con signos de violencia física extrema. Ella no respiraba. Había sido asesinada en su propio hogar. De inmediato se llamó a la policía y comenzaron a surgir especulaciones sobre qué había pasado en la vivienda ubicada en el sector Cumbres de Monterrey, en Nuevo León. Ella se encontraba en su departamento, alguien ingresa a su departamento y lo que tenemos es que posterior al hallazgo del cuerpo recogen 2 personas al menos, o hay 2 participantes para llevarse el vehículo. Cualquier muerte es dolorosa, pero cuando fallece alguien popular, las autoridades se ven presionadas a ofrecer respuestas. En el caso de la Barbie Regia, ella era muy popular en Nuevo León gracias a su trabajo en redes sociales. Allí publicaba tips de belleza y rutinas de ejercicio, lo que le permitió alcanzar los 120,000 seguidores en TikTok y Twitter. Para acallar la demanda de justicia y evitar que la muerte de una mujer famosa tiña negativamente la gestión de seguridad estatal, la policía actuó con una celeridad totalmente inédita. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León se encuentran realizando las investigaciones en torno a esta situación. Ellos desde el viernes han solicitado los videos de las cámaras de seguridad de estos apartamentos ubicados en el sector de la colonia Leones, en la zona poniente de la ciudad de Monterrey. Y este fin de semana fue revelado que sería un hombre, la última persona que fue captada ingresando al domicilio, al apartamento de esta mujer conocida en redes sociales como Ana Fabiola o bien la Barbie Regia. Las cámaras fueron fundamentales para detectar la presencia de ese hombre, el último que vio con vida a la Barbie Regia, quien luego se dio a la fuga en el vehículo de la celebridad. Sin embargo, el material no permitía identificar el rostro de la persona. En cualquier caso, ese sujeto era el principal sospechoso en ese crimen horripilante. Por el nivel de violencia demostrado contra la mujer, se presumió que se trataba de un feminicidio llevado a cabo por un hombre fuerte. Es que el cuerpo de la Barbie Regia estaba realmente magullado y presentaba hematomas y lastimaduras variadas. Aquello había sido una masacre.
Gracias a las imágenes recopiladas y al seguimiento de las cámaras del Estado, dieron con el vehículo de la víctima. Lo que llevamos hasta ahorita dentro de las investigaciones es la revisión o la búsqueda de dicho vehículo. El día de ayer ya dimos con él en otra colonia aquí mismo de Monterrey, una colonia que se denomina la 10 de marzo. Y bueno, también ya realizamos el aseguramiento del vehículo junto con las pruebas periciales necesarias para poder tener y llegar a las personas responsables. Finalmente fue apresado un sujeto de nombre Francisco, un taxista de la zona que estaría involucrado en numerosos crímenes similares. Entraderas, ataques a mujeres y otras actividades igual de oscuras. Actualmente el detenido se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Apodaca y es ahí donde llevará el proceso en el que es señalado por los cargos que hay en su contra. Resta esperar para conocer el veredicto de la justicia. Los seguidores de la Barbie Regia aguardan un castigo ejemplar contra el asesino. Para cerrar esta infame seguidilla de creadores de contenido asesinados, toca conocer a uno de los más polémicos. Uno que vivió rodeado de sicarios, delincuentes y lujos de dudosa procedencia. Nos referimos a Jesús Miguel Vivanco García, alias El Jasper, cuyo violento final sirve de advertencia sobre los peligros de jugar con el fuego del narcotráfico. Que fue hallado sin vida en Culiacán, tenía en su cuerpo huellas de tortura, se le vincula presuntamente al grupo de los Chapitos. El joven de nombre de 29 años de edad, identificado como Miguel Vivanco, alias El Jasper, es un youtuber de la entidad, fue encontrado asesinado a balazos con huellas de tortura, con los ojos cubiertos también. Pero para entender qué llevó a este muchacho hacia su caída en desgracia, es importante conocer cómo disfrutaba el día a día. Vivanco hizo del exceso y la ropa cara una marca personal. En sus redes sociales se codeaba con personajes influyentes de Sinaloa, al punto que era conocido en los principales locales nocturnos por las importantes cantidades de dinero que gastaba. A partir de esa rutina, el sujeto de 29 años creaba contenido para todas sus redes sociales, pero en especial para Instagram y YouTube, donde logró reunir a miles de seguidores que estaban obnubilados con el brillo de los diamantes y los autos caros. El Jasper era conocido por ser cantante, tenía su propio corrido y también aparecía en los videos de su amigo Marquitos Toys, quien alguna vez le prestó uno de sus lujosos coches para grabar un video musical. Era frecuente ver a Jasper paseando por las calles de Sinaloa a bordo de vehículos de alta gama, carros con precios exorbitantes solo disponibles para la élite. Lo increíble es que nadie sabía muy bien a qué se dedicaba el influencer para darse esa vida. Los seguidores de Jasper se regodeaban en ver los lujos a los que accedía la celebridad, pero también tenían en claro que posiblemente el éxito del youtuber estuviera ligado al crimen organizado, en especial al tan temido Cártel de Sinaloa. Es que entre sus contactos había personajes que tenían fuertes lazos con el narcotráfico. Por ejemplo, en la infame lista de amigos más próximos de Vivanco se encontraba Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, antiguo jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de El Chapo. Como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. En el caso de El Jasper, su riqueza terminó siendo una condena mortal. Todo comenzó el 18 de noviembre. El youtuber se encontraba en su casa, ubicada en la sindicatura de Quilá, cuando recibió la visita de hombres armados que ingresaron a la vivienda para secuestrarlo. Sus familiares realizaron la denuncia, pero la policía no tenía pistas para dar con la víctima. Durante varios días no se supo absolutamente nada de Vivanco. Su paradero era un absoluto misterio. Los secuestradores no se comunicaron ni solicitaron un rescate, lo cual es una pésima señal cuando hablamos del narcotráfico mexicano. La pesadilla de la familia Vivanco culminó 5 días después del secuestro,
con un hallazgo repugnante realizado por los propios parientes de El Jasper durante un rastrillaje en las afueras de Sinaloa. Allí divisaron un bulto rojizo cubierto de bolsas. Al acercarse, sus peores miedos fueron confirmados. Pronto también a rostros conocidos como este influencer que primero desapareció y después lo encuentran muerto. Estoy hablando de Jesús Miguel Vivanco, un chavito de 29 años, conocido como Jasper en las redes sociales. Primero lo reportan como desaparecido el 21 de noviembre y después lo encuentran en un camino de terracería entre Quilá y Costa Rica y lo encuentran con huellas de tortura, lo encuentran esposado, lo encuentran vendado de los ojos y con impactos de bala. Los restos de la celebridad de Internet habían sido abandonados a la vera de la ruta. Su cuerpo estaba destrozado, presentando señales de tortura, golpizas, quemaduras y, por supuesto, de balazos. El toque final del macabro tormento al que fue sometido por parte de sus captores. A la víctima lo habrían maniatado y vendado los ojos, para después arrojarlo a dicho lugar. El cuerpo supuestamente tenía signos de tortura y más de 50 impactos de bala. Algo que trascendió es que también hallaron a un elemento de la Policía Municipal de Culiacán, a quien identificaron como Ramón Alberto, quien presentaba signos similares a lo ocurrido con el cuerpo de Vivanco. Por la brutalidad y el ensañamiento demostrados, no quedaban dudas que su relación con el cártel de Sinaloa había disgustado a las personas equivocadas. Al cabo de unas horas, personal de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa acudió a la zona para recoger la evidencia, entre la que se encontraban varios casquillos percutidos de rifles AR-15 y pistolas calibre 9 milímetros. Las autoridades sinaloenses trataron de encontrar a los responsables materiales de ese fusilamiento, pero no encontraron pistas concretas que pusieran nombre y apellido a esas bestias. Lo único cierto es que habían sido enemigos de los chapitos que eligieron acabar con el Jasper a modo de advertencia para el resto de los creadores de contenido que se mostraban simpatizantes de los hijos de El Chapo. Tomar partido en una guerra narco ajena tiene un precio muy caro y nadie, ni siquiera los famosos, están exentos de pagarlo. Tal vez los rostros de Fedra, Agustín, Cindy y Jasper ya no aparezcan en nuestros feeds. Sin embargo, sus muertes aún hacen eco y son la prueba más contundente de que en la disputa por Sinaloa nadie está a salvo. Estas 4 historias exponen la cruda realidad de un México donde el crimen ya no solo mata en las sombras, ahora lo hace a la vista de todos, invitándonos a ser espectadores de lujo de esa crueldad. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido relacionado al crimen organizado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.